Arantxa Castaño, periodista en la Universidad de Castilla-La Mancha, compañera y además licenciada en Historia. Yo no sé si tuviste dudas en su momento de qué carrera hacer, periodismo, historia, porque además tú también querías investigar. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Yo quería hacer las 2. Lo que pasa es que no fui valiente para hacerlas de manera simultánea, que podría haber sido una opción, pero en mi caso no lo fue. Y, como tenía claro que quería estudiar periodismo, esa fue mi primera opción siempre. Lo que ocurre es que en el COU, aquel que hacíamos en mi época, una profesora me inspiró muchísimo, para mí fue admiración absoluta, y me inculcó el espíritu de la historia del arte. Entonces yo hice la selectividad sabiendo que primero me iba a licenciar en periodismo y seguidamente me iba a licenciar en historia. En aquel momento pensaba que en historia del arte, pero luego por una serie de circunstancias solo pudo ser en historia. Eres periodista, ejerces como periodista, pero la historia engancha de tal manera que puede llevarte más allá. Es decir, no solamente sobre todo lo que ha pasado, sino investigar sobre lo que ocurrió en su momento. Dinos, porque es muy importante ese concepto de la investigación en ese área de conocimiento. Claro, fijaos que en mi caso estas 2 disciplinas están muy vinculadas precisamente por la investigación. Los periodistas, no tanto los que hacemos comunicación institucional, como es mi caso, los periodistas investigamos, en nuestra naturaleza está investigar, trabajar con fuentes, protegerlas también. Y en la historia, no es tan diferente en el sentido de investigar. Pueden cambiar las fuentes, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar los objetivos, pero al final hay una metodología que está muy cerca entre las 2. En mi caso, mi investigación se está centrando en el siglo XX y afortunadamente todavía hay muchas fuentes vivas. Es decir, yo trabajo la entrevista. La entrevista en historia no es igual que la entrevista en periodismo, pero sí que hay unos lugares comunes que se pueden utilizar o de otra manera, a mí mi trayectoria como periodista me da ciertas tablas para trabajar la historia oral, que es una parte muy importante de la investigación que yo estoy haciendo para doctorarme. La investigación consiste en buscar la novedad. Incluso cuando hablamos de historia, tú cuando repasas seguramente esas entrevistas y cuando empiezas a hilar acontecimientos, imagino que tienes que tener la sensación de encontrar algo que previamente otros no han encontrado. Ahí siempre podemos rebuscar en la historia. Es que si no, no tendría sentido. Si yo voy a ir a algo que ya está documentado, que ya han dicho otros, ¿qué estoy aportando? Mi investigación tiene que ser diferencial. El resultado final de mi doctorado tiene que aportar un valor. Bueno, en mi caso tiene muchos más objetivos, ¿no? Pero básicamente tiene que aportar un conocimiento, tiene que enriquecer un discurso que ya hay, tiene que hacer crecer unos hilos en torno al asunto concreto de la investigación, que bueno, en mi caso es la fábrica de armas de Toledo, a la que me siento muy vinculada, no solamente porque vivo en Toledo, sino también porque es campus universitario y porque hace 15 años que desarrollo aquí mi labor principal, que es la comunicación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Esa tesis doctoral que estás elaborando, ¿cuál es el objetivo que pretende? Porque a lo largo del tiempo de la investigación imagino que no es el objetivo inicial, sino que va dando distintos caminos en función de lo que vayas descubriendo e investigando. Bueno, yo estoy documentando una parte de la historia de la fábrica de armas que ha sido poco investigada desde el punto de vista académico, pero de manera adicional a este aporte de conocimiento que yo quiero hacer cuando termine, también quiero reivindicar el valor de la fábrica de armas porque creo que se le ha dedicado muy poca atención, tanto en recursos académicos como en recursos económicos. Toledo, para bien o para mal, tiene tantísimo patrimonio y tiene esa herencia medieval que quizás oculta otros valores patrimoniales, históricos y artísticos que tiene esta ciudad maravillosa, como puede ser la fábrica de armas que forma parte de la historia contemporánea de la ciudad. Insisto, aunque la universidad ha hecho un trabajo maravilloso en la preservación de este conjunto, necesita más atención académica y aquí estoy yo con toda la humildad para aportar mi pequeño granito. Bueno, nos están escuchando chicos y chicas que imagino que tendrán a esa edad pues las mismas dudas que tuvimos todos. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? Y sin embargo, tienen la sensación de que tienen que decidirlo ya cuando tenemos un ejemplo en ti,
uno puede llegar a investigar y trabajar durante mucho tiempo. Es decir, no es algo que tengan que tomar la decisión de forma inmediata. No, claro que no, porque la vida te va dirigiendo también. Todos conocemos casos de gente que ha hecho carreras a las que luego no se dedican o que al final tu vocación se despierta de manera tardía y abandonas tus estudios para dedicarte a otra cosa. Aparte es muy difícil. Yo me veo ahora mismo en aquella situación en el COU, cuando yo tenía que tomar la misma decisión que tenéis que tomar ahora vosotros, y pienso a veces cómo tuve el valor de hacer algo tan importante cuando en realidad te falta tantísimo conocimiento para saber a qué te quieres dedicar. O sea, nos exigen que tomemos esta decisión de una manera muy prematura, pero no podemos hacerlo de otra manera. Yo lo único que os puedo decir es que os dejéis llevar por vuestro instinto. Al final es súper importante hacer algo en lo que uno crea que va a sentirse cómodo y siempre hay tiempo para cambiar. Uno puede cambiar de grado mientras está en los estudios universitarios y siempre hay tiempo para todo, incluso, insisto, para doctorarse casi bueno, con un montón de años, no os voy a decir cuántos. Y seguramente hacer caso de quienes más cerca tienen, como son los profesores y las profesoras de los colegios e institutos, Claro, como ocurrió a ti, que sí, tienes muy en mente aquella persona que más te influyó a la hora de tomar esas decisiones, porque las recuerdas perfectamente. perfectamente. Ana Hernández, profesora de Historia del Arte en el Instituto María de Molina de Zamora. Bueno, gracias a ella, sé de básicamente todo lo que pude saber de arte en aquel momento se lo debo a ella, todo lo que se ha ido enriqueciendo después se lo debo a ella también porque siempre fue mi inspiración. Sí, hay que escuchar a los profesores y también hay que tenerlos como referencia. Y los orientadores hacen una labor singular en los institutos, pero hay que saber encontrar el equilibrio entre esos referentes y el instinto de cada uno. Luego también hay otros valores que pueden influir, como puede ser la aspiración de utilidad. Pues yo voy a ser matemático porque tiene mucha salida. Bueno, yo cuando decidí estudiar periodismo os aseguro que no pensaba en las salidas que podía tener, porque en aquel momento tampoco era una de las profesiones más demandadas, pero también os digo que me licencié en 1997 y desde entonces llevo trabajando. Yo jamás he conocido el paro. En ese caso, ¿qué os puedo decir? Inspiraos para que hagáis realmente lo que os guste, al margen de la utilidad que penséis que puede tener esa titulación. Oye, esta entrevista forma parte de una serie de entrevistas con científicos, con investigadores, con divulgadores, y esa parte de la divulgación también la llevas muy encima porque formas parte, bueno, presides ahora mismo la Asociación Ciencia La Carta en Toledo, que todo el mundo conoce, y que también forma parte de que esa investigación, esa ciencia en todas las áreas de conocimiento, hay que divulgarla. Y eso es una parte fundamental que además tú, como periodista, conoces perfectamente. Por supuesto, y sobre todo con la premisa de que la ciencia forma parte de la cultura o la única cultura. Aquí no hay ciencias y letras, esto es un concepto totalmente arcaico o como dice un buen amigo, a los de letras nos interesa todo. Transmitir es fundamental para un periodista, para un historiador, para un divulgador. Aquí nuevamente hablamos de confluencias. ¿Para qué sirve generar conocimiento y no compartirlo? Aparte de que es un servicio social y aparte de que la divulgación de la ciencia también fomenta el pensamiento crítico, que es fundamental. No podemos conformarnos con lo que veamos, hay que hacernos preguntas, hay que pensar que el método científico es un estilo de vida, seguro Román, que esto ya te lo ha dicho más gente, y bueno, y que también nos lo podemos pasar muy bien consumiendo ciencia. Qué maravilla. Pues yo creo que es el mejor mensaje que podemos dejar a los chicos y chicas que ahora mismo te están escuchando y dejamos a los profesores que ahora inicien ese debate y que analicen lo que han escuchado y, por qué no, pues puedan proponer también sus propias alternativas. Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en tu investigación, que desde luego vas a disfrutarla como lo estás haciendo. Muchísimas gracias a vosotros, UCLM Divulga, por invitarme a participar en esta serie. Ánimo a todas las personas que nos están escuchando y os invito, si no elegís el campus de Toledo para estudiar vuestra carrera, sí que os invito a que vengáis a conocer la fábrica de armas porque es un patrimonio extraordinario y bueno, si venís, pasáis a saludarme y os cuento cosas. Muchas gracias.